Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de indicadores. Como había mencionado, ¿cuántos tipos de indicadores hay? Hay 3, ¿no? Los indicadores de estructura. ¿Cómo se llaman a los indicadores de estructura también, chicos? Por si acaso. ¿Cómo se llaman los indicadores de estructura? También se les conoce como, por si acaso les coloco, porque a veces viene el, bueno, viene el sinónimo. Indicadores de oferta, ¿ok? Luego tenemos a los indicadores de proceso y a los indicadores de resultado. Vamos a hablar muy rápidamente de los que vienen, En el de estructura, el que quiero que se acuerden es el de acceso y el de disponibilidad, ¿no? Siempre les digo, no, acuérdense en estructura de ADA, ¿no? Acceso, disponibilidad, o también se le conoce como densidad. Y el tercero que es el de adecuación. Una pregunta que les puede venir es eso, ¿no? La disponibilidad es un indicador de estructura, de proceso o de resultado. Entonces tienen que saber que es un indicador de estructura o de oferta. Acceso. ¿Cuáles son sus 4 dimensiones del acceso? Son 4, se van a acordar de GECA, ¿no? GECA, G de qué dimensión del acceso es la dimensión geográfica, ¿ok? E, la dimensión económica. C, la dimensión cultural. Y A, que es la administrativa, o también se le conoce como organizativa. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a lo que es disponibilidad o densidad, esto hace relación a cuántos recursos tienes sobre la población. El típico ejemplo que he venido 2 años es, por ejemplo, la relación de médicos por habitantes. Bueno, la pregunta que vino, ¿no? Eso lo voy a resaltar, que son los que han venido. Las que han venido es esta, en relación a los indicadores de estructura, es esta de acá, ¿no? Dice, la relación de, hay un médico por 1000 habitantes, decía. Hay un médico por 1000 habitantes. Eso es un indicador de, así nada más decía. Y la respuesta era un indicador de oferta, ¿ok? Por si acaso. Ni siquiera te preguntaban si era acceso, disponibilidad o adecuación. De frente, ¿no? La relación de médicos por habitantes es un indicador de estructura o de oferta, de ser alternativa, de proceso, de resultado. Entonces, ustedes tienen que saber, ¿no? Allá en oferta o estructura tengo 3 indicadores. El acceso, la disponibilidad y la adecuación. En lo que es el acceso, dijimos que eran 4 dimensiones. La que ha venido alguna vez en un examen es esta, la organizativa. ¿No? Decía, un establecimiento de salud de categoría 1-4, que tiene 8,000 habitantes adscritos y solamente atienden en el turno de la mañana. ¿Qué dimensión del acceso es la que se está afectando? Y ahí era el acceso organizativo, ¿no? Porque ahí es un tema de que el jefe del establecimiento no está gestionando de forma adecuada sus recursos, ¿no? Si es un 1-4 que hay atención las 24 horas del día, no vas a atender solamente en la mañana, tienes que tener recursos para que te atiendan mañana y tarde en consulta al menos, y ya un médico además de retén, ¿no? Para la noche. Muy bien, entonces acuérdense chicos, la relación de médicos por 1000 habitantes, cuando un médico por 1000 habitantes es un indicador de densidad o disponibilidad y esto es un indicador de oferta o de estructura. Y la dimensión organizativa que tiene que ver con el uso de los recursos humanos, de los, qué sé yo, del uso de los consultorios, todo lo que tenga que ver con gestión, ¿ok? Ese es el acceso organizativo o administrativo. Geográfico, bueno, y tiene que ver, por ejemplo, con las distancias o las que tiene que el paciente atravesar por ríos, trocha, qué sé yo. No, la económica con el gasto bolsillo, con la plata, y la cultural, por ejemplo, el típico ejemplo del parto, ¿no? Que las mujeres no quieren ir al establecimiento porque ahí las obligan a dar un parto horizontal, en posición horizontal y no en posición vertical, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ese es uno. Y luego el otro, chicos, en lo que es proceso, a ver, son 3 indicadores los que tienen que acordarse, ¿no? Que es el indicador de la concentración. ¿Cómo se le llama a la concentración también, chicos? Se le conoce como intensidad de uso, acuérdense, ¿ok?
intensidad de uso. Y aquí es facilito, ¿no? Las preguntas que les pueden venir es, hubieron tantos pacientes y tantas atenciones, calculen la intensidad de uso. Entonces es la división de las atenciones sobre los atendidos, ¿ok? Esto es atendidos. Y esto es atenciones. Muy bien. Eso es el indicador de proceso, que es la concentración o la intensidad de uso. ¿Ok? Luego viene el rendimiento. El rendimiento. Que el rendimiento va a calcular las atenciones sobre los recursos. Y como acá miren, su nombre lo dice. Su nombre dice rendimiento, empieza con re. Entonces son los recursos realmente utilizados. Recursos realmente utilizados o efectivos. En cambio, el otro indicador, que es el de la productividad, va a relacionar las atenciones sobre los recursos, y aquí ya no va a ser los recursos, empieza con pro, entonces son los recursos programados, ¿ok? Los recursos programados. Programados o disponibles, o sea, los que están en el papelito. Por ejemplo, ¿cuántas horas médicos están programados el doctor X? A 150 horas en mes, ¿no? Están programados, ¿no? Pero ¿cuántas horas realmente utilizó, ¿no? Entonces, ahí lo ideal es que tanto el rendimiento como la productividad tengan el mismo valor, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, ¿no? Por eso es importante ver, ¿no? Calcular estos dos indicadores. El rendimiento son atenciones sobre recursos realmente utilizados o efectivos, y la productividad son sobre recursos programados o disponibles, ¿ok? Y finalmente, los indicadores de resultado, que aquí se tienen que acordar, el indicador así que viene con mucha frecuencia, es el de la eficiencia, ¿ok? La eficiencia va a valorar que los resultados versus los costos, versus los recursos, ¿ok? Entonces tienen que acordarse. Los indicadores de resultado, el que más viene es el de eficiencia. Ese es el que viene todos los años, el de eficiencia. Chicos, sí o sí en su cabecita, ¿ya? Hay diferentes formas de que les pregunten, ¿ya? Una pregunta que puede ser es el indicador en el cual se relacionan los beneficios de un programa con los costos de y esa es la pregunta más papayita, pues, ¿no? Beneficios versus costo, versus insumos, versus recursos, eficiencia. Pero también a veces les viene, en el establecimiento de salud X, se atendieron no sé cuántos partos con tantos obstetras, ¿no? Y en el otro establecimiento se contrataron más obstetras y sin embargo se están atendiendo menos partos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En el caso de las enfermeras, ¿no? En el caso de las enfermeras, se está en un establecimiento X, se está logrando una cobertura de vacunación de 80%, ¿no? Y en el otro, la cobertura de vacunación es del 50% y hay el doble de enfermeras. Y ahí dicen, ¿no? ¿Qué indicador es el que debe medirse? Ahí es la eficiencia, ¿no? Ese que me compara, ¿no? Resultados versus los recursos que yo utilizo. Esa es eficiencia, o sea, en su cabecita todo indicador o caso en salud pública que les pueda venir, en donde comparen un resultado o un beneficio versus un insumo, en donde yo pueda pensar, se está haciendo un mal gasto de los recursos, ahí estoy hablando de eficiencia, ¿ok? Ese indicador es el que, este es el indicador, chicos, que sí o sí viene todos los años, el de la eficiencia, ¿ok? A ver, aquí, esta pregunta. Relación entre los resultados de un programa y los costos correspondientes. ¿A qué indicador corresponde? Mira, están hablando de los resultados y los costos. ¿Qué indicador están hablando?
Así es, Berioska, es el de la eficiencia. Por ejemplo, esa fue una pregunta. Es facilita, obviamente que tiene que saber, ¿no? Que el indicador que compara resultados versus costos, versus insumos, versus recursos, esto es eficiencia, ¿ok? Muy bien. A ver, el de acá. En una ciudad que tiene 1.500 habitantes, en el último año su centro de salud realiza un total de 6.000 atenciones utilizando 1.500 horas médicas. Calcule el rendimiento hora médico. ¿Cuál es la respuesta aquí, chicos? Me están diciendo que es una ciudad que hay 15.000 habitantes y que en el último año en el centro de salud realiza 6.000 atenciones. No me dicen atenciones, hay 6.000. Y me dicen que utilizan 1.500 horas médicas. Entonces dicen, el recurso utilizado es 1.500. Y me dicen, calcule el rendimiento. ¿Cuál es la fórmula de rendimiento? ¿Qué relacionaba el rendimiento? Rendimiento, que dijimos que eso es importante, chicos, que en su cabecita lo tengan, ¿ah? Porque ahí solo hay que saber la fórmula. Nada más, nada más. Muy bien, Julio, muy bien. El rendimiento son las atenciones entre, como muy bien escribe Julio, son los recursos, como es realmente utilizados, ¿no? Entonces aquí ya me están dando, papayita, mira, esto es una pregunta, papayita, pues, ¿no? Como muy bien escribió Pilar, atenciones dijimos que eran 6.000 y recursos realmente utilizados que son las horas médico, estas son las horas médico, entonces el rendimiento es 4, ¿ok? Esas son las preguntas típicas que vienen.